Bienvenidos a Somos, el informativo cultural de Telesur. Soy Janet Pérez Moya, hoy en sustitución de mi colega y amiga María Antonieta Peña. Esto es solo una muestra de lo que hemos preparado para usted en la jornada. Le invito a ver. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Se está realizando el Festival de Artes Escénicas de Lima, bajo el lema Todos Somos Teatro. El 6 de marzo de 1927 nació el escritor más influyente de la literatura hispana, Gabriel García Márquez. Esto y mucho más hoy en Somos. Antes de irnos a la primera pausa en esta emisión, quiero recordarles que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestros usuarios, @SomosTelesur en Instagram y también en Twitter. Puede seguirnos. Somos comienza ahora. Comenzamos con noticias de la escuela de la compañía Liz Alfonso, donde ensayan para las galas de primavera Liz Alfonso Dance Cuba School, con el apoyo de una prestigiosa directora de compañía y coreógrafa americana. Las galas de la temporada llevarán a escena coreografías de estreno, así como piezas del repertorio habitual interpretadas por los pequeños bailarines, miembros de los talleres vocacionales y el ballet infantil y juvenil. La programación del concierto tendrá como sello la danza fusión, estilo propio de la compañía escuela creada por la directora, maestra y coreógrafa, que ha sido reconocida como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entre los invitados especiales estará Charlene Campbell Carey. Ella es presidenta del Festival Ballet Beyond Borders y directora artística de Rocky Mountain Ballet Theater, tal cual le acompañará una representación de sus artistas. Este intercambio cultural llegará por primera vez desde Estados Unidos a La Habana y de esta manera confirman que la danza va más allá de las fronteras geográficas y humanas. También en Cuba se realiza la Feria Internacional del Libro. En dicho evento se presenta un texto sobre el asesinato del Che Guevara en Bolivia. Las revelaciones de Adis Cupul y Froilán González acapararon la atención del público de Camagüey, quienes estaban ansiosos por conocer detalles trascendentales. La investigación ha sido impactante porque la base proviene de documentos clasificados de la CIA por más de 35 años y la fuente que les facilitó la información temió por su vida y la de los suyos. En la celebración de la Feria Internacional del Libro se presentarán importantes escritores e investigadores como el politólogo Ignacio Ramonet. Camagüey se posiciona como la cuna de la literatura cubana. Continuamos con la mayor de las Antillas, donde se estará llevando a cabo el cierre del Festival Internacional de Circo Pista Joven, con la premiación y entrega de diplomas de graduados a 21 estudiantes cubanos. La sexta edición de este evento, que inició el 2 de marzo, contó con un variado programa de presentaciones en el que se ofrecieron talleres, recorridos, entre otras actividades, en la Escuela Nacional de Circo y la Carpa Trompo Loco, con acróbatas, magos, payasos, malabaristas, gimnastas de distintos países, hicieron de sus presentaciones un verdadero espectáculo. El espacio constituye una oportunidad para mostrar el talento de los artistas cubanos y posicionar la enseñanza de esta manifestación a nivel internacional. Al encuentro asistieron directores de instituciones y proyectos de países de la región que se dedican a la enseñanza del circo. Nos vamos ahora hasta Perú, donde se está realizando el Festival de Artes Escénicas de Lima bajo el lema Todos Somos Teatro, en el que se presentarán 10 obras de teatros internacionales y 11 peruanas. El evento se realiza gracias al esfuerzo en conjunto del Británico Cultural Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Cultural de la Universidad de Lima, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el Gran Teatro Nacional y el Teatro de la Plaza, quienes anuncian las obras de teatro, tanto nacionales como internacionales, que serán parte de su programación. Esto será del 3 al 15 de marzo. Además, se ofrecerán 5 talleres que los interesados podrán acceder por previa inscripción y selección. Se realizará un showcase de artes en movimiento de 3 obras peruanas, así como también se han programado 3 mesas de diálogo con temas en torno al teatro. A todas estas actividades se sumarán conciertos en la explanada del Gran Teatro Nacional, el Centro Cultural de España en Lima y la Plazuela de las Artes.
Ahora nos trasladamos a Guatemala, donde crearán una película que lleva por nombre Hogar Seguro para recordar la tragedia de hace 3 años en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y otras 15 sufrieron quemaduras graves. La cinta de ficción, después de 3 años en producción, llega a las salas de cine para recrear los hechos ocurridos. Hogar Seguro de Casa Comal es una versión propia dirigida por Elías Jiménez a partir de los hechos que conmovieron a este país y al mundo un 8 de marzo del 2017. La mirada cinematográfica profundiza en la herida y propone desde la noción de la memoria que lo sucedido en el Hogar Seguro no vuelva a ocurrir. La película narra la historia de 2 niñas que intentan huir de un centro estatal para la protección de menores, víctimas del maltrato y la desatención. Nos vamos a Italia, donde se conmemoran 500 años de la muerte del maestro renacentista Rafael Sonzi. Se estará realizando una exhibición en su honor en el Palacio Presidencial Scuderi del Quirinale de Roma. La muestra incluye 200 obras del pintor, diseñador y arquitecto, un niño prodigio que murió a los 37 años en 1520. Un dato interesante, los expertos están profundamente divididos sobre un retrato del Papa León X con 2 cardenales pertenecientes a la Galería de los Uffizi de Florencia, la capital del Renacimiento, que prestó una cuarta parte de las obras que se exhibirán en Roma desde el 5 de marzo al 2 de junio. Los restos de Rafael descansan en el Panteón de Roma y una rosa roja adorna su tumba durante todo el año. Además de la exposición de Roma, el aniversario también se celebra con espectáculos en Urbino, la ciudad donde nació el maestro, y en Milán. El Papa Francisco afirmó que Rafael dejó una herencia invaluable de belleza. Ahora pasamos hasta Haití, donde en el Hotel Caribe de Puerto Príncipe, el documentalista haitiano Arnold Antonin presentó este 5 de marzo su documental Así habló el mar, alertando sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno. El largometraje es un discurso crítico sobre la compleja relación de Haití con el mar, a pesar de ser una indiscutible fuente de alimentos. Antonin expresó que la conexión de los haitianos con el mar es muy especial y en ella persiste también el trauma de la travesía de los buques negreros procedentes de África, por lo que para ellos el mar representa algo peligroso. La producción recrea las costas haitianas desde Fort Liberté en el extremo norte y cuenta con imágenes submarinas sobre los arrecifes de corales y el hábitat de muchos animales. El documental ya está seleccionado para los festivales de Martinica y Guadalupe y será transmitido por todas las televisoras del país. Hacemos una pausa, aún tenemos muchos más temas de los que hablar con usted en Somos, el informativo cultural de Telesur. Volvemos. Miles de indios comienzan a dar la bienvenida a la primavera en un arcoíris de colores, celebrando el festival anual de Holi en la aldea de Nangaon. Según la mitología hindú, vamos a ver qué nos cuentan desde allí. Veamos. Indios celebran el Festival de Colores de Holi. A pesar de los temores del coronavirus, miles de lugareños dieron la bienvenida a la primavera en un arcoíris de colores el pasado jueves, celebrando el antiguo festival hindú de Holi que anuncia el final del invierno y la victoria del bien sobre el mal. Se dice que Lord Krishna bromeó con una mujer de la aldea de Nangaon y fue ahuyentado con palos por las mujeres locales. A esto corresponde la particular tradición de que las damas ahuyenten representativamente a los caballeros con palos como manera de recordar este acontecimiento. India es la segunda nación más poblada del mundo después de China, donde el coronavirus surgió por primera vez a fines del año pasado. Sin embargo, esta fiesta se desarrolla motivada por la fe que tienen los residentes de lograr que el brote desaparezca. Los huerguistas de la aldea de Nangaon, en el estado de Uttar Pradesh, se sacudieron sus temores y comenzaron el festival un poco antes con las celebraciones del jueves. Hacemos otra pausa en esta emisión de Somos. A la vuelta estaremos hablando de otros interesantes tópicos culturales. Quédese con nosotros.
En este segmento de Somos vamos a realizar juntos un paseo por distintas manifestaciones artísticas que marcaron importantes precedentes en la historia del arte. Vamos a comenzar con el cubismo, que nació en Francia durante el siglo XX. Veamos la siguiente historia. El cubismo fue una vanguardia nacida en Francia que surgió en el siglo XX, marcada por el uso de formas geométricas. Esta corriente rompió con los modelos estéticos que solo valoraban la perfección de las formas. El movimiento tuvo su apogeo entre 1907 y 1914. El término proviene del vocablo francés cubisme, que fue propuesto por el crítico Louis Baucelles. Este especialista hacía referencia a los cubos que aparecían en las pinturas artísticas como Georges Braque, Juan Gris y Pablo Picasso. Este estilo logró romper con la perspectiva, el último principio renacentista que seguía vigente a comienzos del siglo. Los especialistas en esta técnica buscaban descomponer las formas naturales y presentarlas con figuras geométricas que fragmentaban las superficies y líneas. Esta perspectiva múltiple permitió reflejar un rostro tanto de frente como de perfil, ambos a la vez, sin que se dejara de observar la imagen coherentemente. Además de la pintura, el cubismo se relacionó con la literatura. Los caligramas combinaban la poesía con los dibujos, al organizar el texto de una manera particular. El poeta francés Guillaume Apollinaire fue uno de los principales creadores del caligrama. Entre otros nombres fundamentales del movimiento, podemos citar a Jean Metzinger y Fernand Léger. Como punto de partida del movimiento, podemos señalar Las señoritas de Avignon, obra del maestro español Pablo Picasso en 1907. Desde entonces, el cubismo planteó una nueva forma de arte, donde la forma, la perspectiva, el movimiento y el espacio eran protagonistas, pero eran comprendidas desde una estética diferente a la hasta entonces conocida. Se trataba de un arte mental, que se desliga de la interpretación o la semejanza a la naturaleza. Pablo Picasso, de seguro uno de los más importantes exponentes del cubismo y cuyas obras son muy admiradas en nuestros días. Conoceremos ahora sobre el dadaísmo, un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916 en el cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza. Vamos a ver. El dadaísmo fue un movimiento artístico surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos, creado en el cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922 por el escritor Hugo Boll como fundador, cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por Tristan Tzara, quien se convertiría en la figura más representativa del dadaísmo. El dadaísmo incluyó las artes visuales, la literatura, el teatro y el diseño gráfico, y se caracterizó por su política en contra de la guerra, de la burguesía y su naturaleza anarquista. Otra característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón instaurado por el positivismo. Para los miembros del dadaísmo, este era un modus vivendi, que hacían presente al otro a través de los gestos y actos dadaístas, acciones que pretendían provocar a través de la expresión de la negación dadaísta. Al cuestionar y retar al canon literario y artístico, el dadaísmo crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido. Aunque el dadaísmo fue muy amplio, fue también inestable. En París, en 1924, el movimiento comienza a transformarse en surrealismo y los artistas comenzaron a cambiar sus ideas a otras formas de arte, como el realismo y el modernismo, además del mismo surrealismo. Debido a la Segunda Guerra Mundial, muchos artistas europeos llegaron a Estados Unidos, mientras otros murieron en los campos de concentración de Hitler, que persiguió a ese tipo de arte. El siglo XX, como estamos viendo, se caracteriza por la revolución del arte en muchos aspectos. Otro de estos movimientos pictóricos fue el fauvismo. Nos vamos con él.
El fauvismo o fauvismo es un movimiento artístico que surge entre los años 1904 a 1908, que se caracterizó por la utilización de colores puros, de modo a delimitar, proporcionar volumen, relieve y perspectivas en las obras. Con una fuerte influencia del movimiento impresionista, su mayor representante es el pintor Henri Matisse. El movimiento recibe su nombre en 1906 por el crítico de arte Louis Vauxelles, cuando describe las sensaciones que le causaron al observar una obra de Las Fieras, del grupo de artistas parisienses que creaba estas pinturas. El arte fauvista buscó retomar el estado natural del hombre por medio de una estética primitiva. Los artistas de este movimiento no se preocupaban con los aspectos de la composición de la pintura, pero sí con las cualidades expresivas, con la representación simbólica de las emociones a través de los colores, las figuras y formas. Además, el fauvismo evitó temas deprimentes, logrando representar asuntos triviales y alegres, sin connotaciones políticas o críticas. La corriente artística del fauvismo se caracteriza por el uso de colores fuertes y brillantes como el rojo, verde, amarillo, azul y morado, utilizados sin relación con lo real. El uso de los colores en su estado puro simplifican las formas, en la medida que delimitan y modelan su volumen por medio de una graduación inexistente de matices de colores. Este estilo de pintura se constituyó como un arte de equilibrio, de pureza y de glorificación de los instintos y de las sensaciones vitales, constituido por las impresiones visuales de los artistas en sus telas. Un escritor, guionista colombiano cautivó al mundo con su letra. El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez es a quien vamos a recordar en el siguiente material. Veamos. Aquel 6 de marzo de 1927 nace quien se convertiría en uno de los escritores más influyentes de habla hispana, un cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo intelectual, un hombre comprometido con las necesidades de América Latina y de su amada Colombia, el padre del realismo mágico, quien demostró con su escritura que el vivir cotidiano y la magia sí están unidos y enamorados. Gabriel García Márquez. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Innumerables libros se quedan en el pensamiento de cientos de lectores a quienes este escritor termina convirtiendo en impulsivos devotos, amantes y seguidores de sus obras, todos durante años esperando que García Márquez hiciera una nueva publicación tan o más viral que 100 años de soledad, la obra maestra de la literatura hispanoamericana, a quien le dedicó 18 meses de su vida y la catalogó como un libro donde sucedió todo dentro del pueblo de Macondo, u otra obra que causara el mismo sentimiento enternecedor que Amor en tiempos de cólera, dedicada al paradójico y desenfrenado amor de sus padres, un amor donde se demuestra que la esperanza es lo último que se pierde. Esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Un Jueves Santo, 17 de abril de 2014, Colombia y el mundo se inundaron de tristeza al conocer la noticia de que este baluarte de la literatura había partido y con él la esperanza de seguir cautivando con nuevas obras. Pero Gabriel García Márquez se sembró en el corazón del pueblo. Incluso después de su muerte pasarán décadas y mucha gente abrirá uno de sus libros, se enamorará con su letra y transmitirá su historia de generación en generación, porque a hombres como el Gran Gabo no se les tiene permitido morir. El amor en los tiempos del cólera, ya decía García Márquez, es su novela.
publicada en el año 1985, fue otro de sus grandes éxitos que se llevó al cine. La colombiana Shakira, amiga y coterránea del escritor a petición suya, hizo la composición musical para esta película. Nos despedimos por hoy, pero le dejamos con una frase de otro de los clásicos de García Márquez, 100 años de soledad. Su entrañable personaje Melquiades nos decía: las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. Gracias por estar. Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi bien, no te olvides del mar, que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento.